Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar un indicador métrico que nos puede avisar que Bitcoin está a muy poco de dar un gran movimiento impulsivo. Antes de nada me gustaría decirte que es un vídeo un poco de reflexión, un vídeo un poco para sentar las bases de cómo deberíamos leer este tipo de noticias y este tipo de métricas o de gráficas, ya que muchas veces pueden generar controversia y pueden generar falsas esperanzas sobre la realidad que hay detrás, ¿de acuerdo? Así que primero lo que haremos será leer un poquito el artículo, acompañarlo de la visualización de la gráfica, la visualización de ese indicador, esa métrica on-chain y finalmente pasaremos al gráfico de velas de Bitcoin para hacer una pequeña comparación, ¿vale? Así que sin más dilación vamos a ir ya directamente. Y este es el artículo. Las posiciones largas de Bitcoin en Bitfinex, el cual es un exchange, alcanzan un máximo histórico. Pero, ¿eso significa que Bitcoin ya tocó fondo? Vamos a pasar a leer poco a poco el artículo, poco a poco la nota de prensa, podríamos llamar, y luego pues pasamos a ver la gráfica, ¿de acuerdo? Al final esta parte inicial es un poco introductoria, un poco pone en contexto la situación, ya que pues bueno, Bitcoin no ha podido cerrar por encima de los 32.000 en los últimos 28 días, etcétera, etcétera. El Fear and Greed Index, un poco hablan de las noticias que hemos estado destacando aquí en el canal, donde pues bueno, el 2 de junio, si os acordáis, en Nueva York se emitió una alerta a los inversores contra las inversiones arriesgadas en criptodivisas. Además, prohibieron la minería basada en Proof of Work. Bueno, en fin, poner un contexto negativo, ¿no? Ya que, pues bueno, realmente, si el contexto fuera positivo, si el contexto fuera favorable y la gente no tuviera miedo, ya no porque lo indique el Fear and Greed Index, sino por las muchas conclusiones que hemos sacado en el canal, como por ejemplo que las noticias negativas de Luna, de tipos de interés, un poco ya están frenando, estamos viendo los índices americanos subir, no alegremente, pero sí en forma de pullback, y pues bueno, Bitcoin, las criptomonedas están un poquito más estancadas. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene miedo de invertir, no confían en lo que pueda pasar en el corto o medio plazo, como mínimo, ya no hablo de largo plazo, hablando de hipotética recesión, que eso ya sería otro punto extra, por lo que la gente tiene miedo, pero bueno, lo que está claro es que la gente tiene miedo y las noticias no están siendo positivas para arrancar el precio desde estos niveles, ¿no? Y dentro de ese contexto nos enseñan esta gráfica de aquí, la cual ahora vamos a analizar detenidamente, y es que los traders de márgenes son extremadamente alcistas y hemos llegado a unos niveles no vistos nunca en la historia de Bitcoin, ¿ok? Y ahora hablaremos de ello, pero las operaciones de margen permiten a los inversores apalancar sus posiciones tomando prestadas stablecoins y utilizando los ingresos para comprar más criptodivisas. Bueno, como trading de futuros de toda la vida. Cuando estos traders piden prestado Bitcoin, utilizan las monedas como garantía para posiciones cortas, lo que significa que están apostando por una disminución del precio. Por ello, algunos analistas vigilan las cantidades totales de préstamo de Bitcoin y stablecoins para saber si los inversores se inclinan al alza o a la baja. Y curiosamente, los traders de márgenes de Bitfinex abrieron una cantidad récord de posiciones largas apalancadas el 6 de junio, ¿vale? Aquí tenemos un poco la gráfica, ahora iremos a ella. Los traders son conocidos por abrir posiciones de 20.000 contratos de Bitcoin o más en muy poco tiempo, lo que indica la participación de ballenas y grandes mesas de arbitraje. Y aquí vemos la tabla. ¿Qué nos indica esta tabla? Es una tabla muy sencilla, la cual vamos a comparar primero con otra tabla anterior y luego con el gráfico directamente, tal cual os he comentado. Y vemos de color naranja Bitcoin, como no podía ser de otra manera. Aquí vemos el bull run de todo el mes de, el finales del año 2020, principios del año 2021, primera corrección, el patrón de cuña, primer movimiento que lleva a Bitcoin a los 30.000, inicio de un nuevo movimiento impulsivo, primera crisis por Evergrande, continuamos, vuelve la crisis por Evergrande, vuelve la cepa de Omicron, se enlaza con tipos de interés, inflación, Rusia prohíbe criptomonedas, Rusia ataca a Ucrania, luego vemos esa recuperación causada porque se le veía esa utilidad a Bitcoin en el conflicto entre Rusia y Ucrania, nuevamente tipos de interés, la gente no confía en lo que dice la Fed y luego ya se enlaza con lo de Luna, ¿vale?
Esto es Bitcoin, simple y llanamente. Y por el otro lado, de color azul, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos las posiciones netas apalancadas en Bitfinex, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica que estamos en los niveles, y esta es la noticia, máximos históricos de este mismo dato, ¿vale? Como veis, pese a que el precio no es capaz de arrancar, pese a que la masa general del mercado no le está viendo valor a Bitcoin, sí que estamos viendo como los traders que operan futuros apalancados están posicionándose claramente en ese movimiento impulsivo, ya sea porque confían en una recuperación o ya sea porque confían en un rebote, que es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Sabéis que hemos enseñado diferentes entradas en tokens apalancados, no en Bitfinex, ni mucho menos en FTX, el cual es el exchange número 1. Abajo en el primer comentario fijado tienes mi link de FTX, por si quieres apoyar al canal. Y luego, aparte de con tokens apalancados, lo cual es una posición muy especulativa realmente, pero ya apostamos por ese pullback, también hemos estado metiendo diferentes trades en el corto plazo, buscando ya patrones técnicos mucho más definidos, pero no deja de ir todo en la misma dirección, en buscar un pullback. Pero, como digo, pese a este dato que estamos viendo, el precio sigue estancado en esta parte inferior, ¿vale? Entonces, ahora pasaremos a analizar un poquito más profundamente esta gráfica, pero si bajamos un poco más, vemos lo mismo, el mismo ejemplo que tenemos aquí, pero reflejado en otros años, ¿vale? Y aquí vemos cómo en el 2019, 2020, antes del 2021, el precio también generó grandes movimientos en este sentido de grandes posiciones en largo, pero como veis, el punto llega aquí, si os fijáis. Fijaros hasta dónde llega este dato, el cual llega por encima de los 80.000, llegando casi a los 90.000. En cambio, en esa etapa anterior no llegamos ni a los 50.000, ¿vale? En cuanto a las posiciones largas apalancadas. Y aquí lo que podemos ver es que no siempre que se forman ese tipo de movimientos impulsivos, ya de entrada lo que podemos ver es que no siempre que se forman, el movimiento es alcista. Como veis, en todo este punto de aquí, a finales del 2019, el precio llega al punto máximo y Bitcoin sigue cayendo. Pero es que luego cuando Bitcoin empieza a subir, estas posiciones disminuyen de manera importante. Luego vuelven a aumentar, pero ya cuando la mitad del movimiento impulsivo ya ha pasado, ¿vale? Entonces ya de entrada vemos una señal, y es que no siempre que suceden este tipo de datos, el precio da esa rentabilidad. Luego vemos otra, que no siempre que se forman, el precio reacciona al momento, ¿vale? Entonces, ya de entrada tenemos diferentes elementos, ahora pasaremos a la conclusión, pero podemos pasar un momento al gráfico, y es que me he tomado la libertad de dibujar esta misma tabla que teníamos aquí. Esta misma tabla que teníamos aquí, la he dibujado en este punto, ¿vale? Lógicamente, el gráfico ya lo teníamos, las mechas ya las teníamos, de hecho voy a eliminar las anteriores líneas, pero lo que no teníamos es la disposición. Y como veis, en todo este movimiento impulsivo de aquí, donde se genera un nuevo pico de posiciones apalancadas, el cual en este caso es la línea morada, fijaros cómo tanto recoge como el movimiento impulsivo en forma de bull run como todo este movimiento correctivo, ¿vale? Las posiciones se comen parte, mientras este movimiento es bajista, las posiciones siguen subiendo. Luego, cuando Bitcoin arranca nuevamente, fijaros cómo vuelven a caer las posiciones, ¿vale? Vuelven a caer cuando Bitcoin ya ha arrancado de manera clara en un nuevo movimiento impulsivo, o al menos lo que se esperaba. Y luego, nuevamente, mientras siguen arrancando, mientras sigue subiendo Bitcoin, siguen subiendo estas posiciones y nuevamente se genera una parte de movimiento impulsivo y una parte de movimiento correctivo bajista, de la misma manera que pasó aquí. Una parte es de movimiento impulsivo y otra parte es de movimiento correctivo bajista, mientras esas posiciones netas apalancadas no cesan de subir. ¿Veis? Durante todo este tramo están subiendo, y en el mismo tramo en el que están subiendo, Bitcoin está subiendo y bajando. Diferentes tramos de subida y de bajada. Lo que está claro es que a medida que el precio ha ido deshinchándose, a medida que el precio ha ido cayendo, desde este punto de aquí, una vez ya se descontó bastante toda la guerra entre Rusia y Ucrania, hubieron diferentes factores, o dos principales. Primero, que se siguieron subiendo los tipos de interés. Ese no es el problema. El problema es que los comentarios que se hacían respecto a las futuras subidas no convencieron a los inversores, y eso generó un movimiento bajista nuevamente. Y luego se enlazó con lo de Luna. Pero fijaros que a mayor verticalidad era el movimiento bajista,
mayor verticalidad había en el crecimiento de posiciones netas apalancadas, ¿vale? Entonces, esto ciertamente nos está dando una señal, nos está dando un interés detrás de todo este movimiento, pero claro, al final el trasfondo es que sí, muy bien, el dato es atractivo, el dato es interesante, pero Bitcoin sigue abajo, sigue establecido en este punto tan inferior. Y a esto, pues bueno, le podemos sumar las conclusiones ya sacadas anteriormente, donde pese a que esto suba, pese a que este dato suba, primero, no tiene por qué respetarse, no siempre se respeta, y segundo, no siempre se forma al momento, ¿vale? Hay un delay entre ese crecimiento y ese posterior reflejo en el gráfico, por lo cual esa tabla, estas gráficas están muy bien, son muy atractivas, nos pueden dar información que no vamos a ver en el gráfico porque realmente, ¿cómo te vas a imaginar que todas estas posiciones están creciendo tanto si el precio sigue estancado aquí? No te lo puedes imaginar, esto no lo puedes ver, es imposible. O sea, son métricas on-chain, son métricas derivadas de exchange, son métricas que son muy atractivas, sirven para ver información que no vemos, pero no son determinantes. Quiero decir, no hay nada determinante. Y al final lo que va a marcar esa rentabilidad futura, lo que va a marcar ese movimiento posterior, no va a ser un patrón de velas, no va a ser un hombro, cabeza, hombro, no va a ser un halving, no va a ser nada de esto. ¿Qué es lo que va a ser? Va a ser la situación económica, ¿vale? Marcároslo claro, la situación económica, lo voy a escribir aquí, la economía es lo que va a dictaminar cómo vamos a movernos en un futuro. Quiero decir, todos los elementos pueden dirigirse hacia la misma dirección, pero la economía es lo que va a marcar. Y ahora, vale, perfecto, utilizando únicamente lo que tenemos ahora, que es el gráfico, que está muy bien, y la tabla que acabamos de ver. ¿Qué estamos viendo en el gráfico? Pues bueno, una sobreventa, una desaceleración, un patrón técnico que debería ser de como mínimo pullback, una falta de noticias negativas y además una métrica que es favorable. Vale, todo eso lo tenemos ahora, pero si la economía, ¿vale? Si la palabra economía, no la voy a volver a escribir, no repunta, esto va a seguir para abajo. Si repunta, pues como mínimo tendremos un pullback. Y entonces diremos, veis, es que técnicamente ya era todo claro y tal, que es lo que se suele hacer en este tipo de situaciones. De la misma manera que en este punto de aquí, el precio de Bitcoin generó un pullback bastante atractivo, bien, y luego cuando continuó, impulso, pullback y continuación, ¿qué pasó aquí? COVID, Omicron, Evergrande, y luego se enlazó con diferentes elementos. Y pese a que todo apuntaba hacia la misma dirección, pese a que todo apuntaba hacia una continuación, la economía es lo que volvió a hacer ¡pam! Malo, negativo, para abajo, ¿vale? Y tuvimos que restablecer un poco todos las predicciones, los análisis y lo que podíamos esperar para el corto, medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, ya como conclusión final, leer este pequeño párrafo que pone aquí y dice, para poner las cosas en perspectiva, en los 4 casos anteriores en los que los largos de margen de Bitcoin alcistas aumentaron significativamente, los inversores tuvieron una operación rentable, 2 mayormente neutrales y una pérdida considerable. Algunos podrían decir que las probabilidades siguen favoreciendo a los que siguen el indicador, porque, bueno, pues al final te pueden marcar eso. Pero hay que recordar que las ballenas y las mesas de arbitraje podrían fácilmente hundir el mercado al cerrar sus posiciones, ya de entrada. En estos casos, quienes sigan la estrategia podrían llegar tarde a la fiesta y salir con pérdidas. Perfecto. El actual aumento de los márgenes se traducirá en beneficios extremos. Podría depender de cómo se comporten los mercados tradicionales y a través de qué se mueven, a través de la economía. Principalmente las acciones tecnológicas en las próximas 2 semanas, ¿vale? Entonces, quería un poco reflejaros no solo la noticia, lo cual está muy bien, no solo la tabla, lo cual está muy bien, y hay muchas tablas, y no solo analizar las mismas, sino también enlazarlo con el análisis del gráfico, que es un poco como yo creo que hay que enfocar el análisis, utilizando las diferentes herramientas que tenemos y direccionándolas hacia una posibilidad, o probabilidad, mejor dicho, alcista o bajista. Pero quería hacer reflexión también un poco del trasfondo de todo esto y de cómo yo me tomo este tipo de elementos, ¿vale? Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.